No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Bienvenidos a Vivifícame conforme tu palabra, un tiempo donde reflexionamos en la palabra de Dios. Muy buen día para todos, sean bienvenidos a este espacio de reflexión en la palabra de Dios. Nuevamente nos encontramos en la serie de devocionales llamada Adán y Cristo. Hoy nos encontramos en el versículo 19 del capítulo 5 del libro de Romanos, así que vamos a leerlo. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Por la desobediencia de un solo hombre, Adán. Los muchos. Según los versículos anteriores que hemos estudiado, los muchos habla de toda la humanidad y los muchos que vinieron después de Adán fueron constituidos, es decir, declarados ante Dios como pecadores. En Génesis capítulo 2, versículo 15 al 17, nos relata resumidamente lo que Adán podía hacer. De todos los frutos podía comer menos de uno solo. De todo podía hacer menos una cosa que Dios le mandó que no podía hacer. Y esa menos una cosa que Dios le prohibió hacer a Adán era un límite de seguridad. Esto era lo que Adán debía de obedecer, sencillamente. Pero Adán dio un paso en falso. Adán cruzó esa línea o ese límite que Dios le había dado claramente. Y nos hemos centrado mucho en la desobediencia de Adán, pero ¿dónde está Eva, cierto? Eva también desobedeció, Eva también pecó, pero en devocionales anteriores de esta serie de devocionales hemos visto por qué se nombra mucho a Adán, porque Adán es el responsable de su familia, por ende él es el llamado a rendir cuentas frente a esta caída, y vemos la caída, la desobediencia, el pecado en Génesis capítulo 3. Y es que Adán y Eva fueron creados por Dios en un estado perfecto de libertad. La libertad necesaria para poder amar a Dios, ya que sin libertad no se puede amar. Son creados a imagen y semejanza de Dios, con mente, es decir, intelecto, con voluntad, capacidad de elegir y emociones. Dios no está para que lo amen porque Él dice que lo tienen que amar. No, Él no necesita forzar a nadie, Él es suficiente. Si no tuviera Adán y Eva y nosotros los seres humanos voluntad de elegir, pues no seríamos a imagen y semejanza de Dios. Y también pues no tendríamos libertad de elegir. Seríamos prácticamente robots. Y este suceso me recuerda la verdad una vez que fui a una montaña de mi pueblo que se llama Peñas Blancas. Y al llegar allí a la cima uno se encuentra con un terreno plano, un poco pequeño. Y como ven caminante, pues al cumplir su objetivo, ¿uno qué hace? Se toma su foto y recorre un poco el lugar, ¿cierto? Y el lugar donde uno se toma las fotos y visualiza el imponente panorama, esa hermosa vista, es una piedra. Hay una piedrita donde uno se para y se toma las fotos en el paisaje. Y esa piedra está rodeada de arbustos y allí en este lugar, ahí sí mal no recuerdo, 3 barras de hierro clavadas a la piedra. Estas barritas indicaban el límite hasta, o indican, porque todavía están, indican el límite hasta donde uno podía llegar. Es decir, puedes caminar, tomar fotos por todo el lugar, por todo el sector, pero puedes llegar hasta aquí. No puedes exceder ese límite. 7 pasos, más o menos 5 pasos después de este límite, un paso en falso y vas a dar al abismo. Y este límite se puso después de que un turista perdió la vida por no seguir las recomendaciones del guía. Y es que muchas veces cuando nos dicen que podemos hacer tal o tales cosas, nos ponemos contentos, ¿cierto? Pero cuando nos ponen una o varias reglas junto con un privilegio que nos dan, ahí pegamos el grito, ahí nos quejamos. Y es que muchas veces nos acostumbramos a ver las reglas como un mal, porque nos restringen o como que nos limitan. Entonces lo vemos como algo malo. Pero la verdad, las reglas lo que hacen es evitarnos un mal. El salmista David dijo lo siguiente en el Salmo 119, versículo 45. Y andaré en libertad porque busqué tus mandamientos.
Y es que además debería devastarnos el ver experiencias de otras personas e incluso experiencias propias del pasado para nosotros aprender. Entonces, según el versículo, la desobediencia de Adán, este pecado, nos hace una raza separada de Dios. Nacemos con una naturaleza pecaminosa, es decir, que nacemos pecadores. Y cualquier tipo de pecado, pues son las acciones específicas que vienen como resultado de esta naturaleza pecaminosa con la cual nosotros nacemos. Dice un escrito lo siguiente: cuando nos enfrentamos por primera vez a la idea de que somos declarados culpables por el pecado de Adán, tendemos a protestar porque nos parece injusto. En realidad, no decidimos pecar, ¿verdad? Entonces, ¿cómo podemos ser considerados culpables? ¿Es esto justo que Dios actúe así? En respuesta se pueden decir tres cosas. Lo primero es que todo aquel que protesta que esto es injusto también ha cometido voluntariamente muchos pecados reales ante Dios por los cuales Dios también nos hace culpables. Esto constituirá la base principal del juicio en el último día, porque Dios pagará a cada uno conforme a sus obras, en Romanos 2:6, y cada uno recibirá el pago por el mal que ha hecho, Colosenses 3:25. Lo segundo es que algunos han argumentado lo siguiente: si alguno de nosotros estuviera en aquel lugar donde estuvo Adán y Eva, pues también hubiese pecado como él. Pero esto, aunque es probablemente cierto, no parece ser algo concluyente, ya que presupone demasiado sobre lo que sucedería. Lo tercero y último es señalar que si pensamos que es injusto que seamos representados por Adán, entonces también deberíamos pensar que es injusto que seamos representados por Cristo y que Dios nos acredite su justicia a nosotros. Porque el procedimiento que Dios usó fue exactamente el mismo. Y ese es exactamente el punto de Pablo, el escritor, en este caso, en este estudio que hemos hecho en la serie devocionales llamada Ni Cristo, desde el versículo 12 al versículo 21 de este capítulo 5 de Romanos, del libro de Romanos. El versículo 19 dice: porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Adán es nuestro primer representante. Pecó y Dios nos consideró a nosotros como culpables, pecadores. Pero Cristo es el representante de todos los que creen en Él. Él obedeció perfectamente a Dios, lo que nosotros no pudimos cumplir. Y Dios nos consideró a nosotros justos por la obediencia de Cristo, la justicia de Cristo nos la acreditó a nuestra cuenta. Bueno, a los que hemos creído, si de pronto no has creído, sigues siendo pecador y culpable ante Dios, necesitas creer. Esa es simplemente la forma en que Dios estableció la raza humana para que funcionara. Dios considera la raza humana como un todo orgánico, una unidad, representada en este caso en Adán como su cabeza. Y Dios piensa también en la nueva raza, por así decirlo, de los cristianos, de los nacidos de nuevo, de los hijos de Dios, no solo creación, hijos de Dios, aquellos redimidos por Cristo como un todo orgánico, una unidad representada por Cristo como cabeza de su pueblo. Ahora, así terminamos esta mitad de este versículo, de esta serie devocional llamada Ni Cristo. Pero nos dice también que por la obediencia de uno, es decir, de Cristo, los muchos serán constituidos justos. Obediencia de Cristo. ¿Cristo qué tenía que obedecer? ¿A qué estaba sujeto? ¿Debería de estar sujeto? ¿Lo hizo por voluntad o fue impuesta? Eso lo vamos a estar respondiendo en el siguiente devocional, que continúa con el versículo 19. Así que, no siendo más, nos vemos en un otro devocional, si así Dios lo permite. Esperamos que este devocional haya sido bendición para ti. No olvides compartirlo y así bendecir a otra persona. Bendiciones.